Tendría que ser un impuesto donde hubiera impuesto realmente a la riqueza y a la ganancia. Es una estructura impositiva absolutamente regresiva la nuestra, y esa es buena parte o el origen de muchos de los problemas que tenemos. Esa me parece que es la discusión de fondo. Después, para mí, todo el mundo debería pagar impuestos a partir de ciertos ingresos, como a partir de cierta fortuna. ¿Le gusta el fútbol? Me gusta. ¿Algún cuadro en especial? Yo soy de River. Mi mujer es de Boca, así que tenemos interna familiar. Un tema familiar. ¿Qué opinión tiene de lo que pasó y sigue pasando? Bueno, ya es muy raro lo que pasa en el fútbol argentino desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, cuando uno tiene que explicar a gente de otro país que en nuestro país, que es uno de los países símbolos del fútbol, no pueden ir los hinchas de los dos equipos a ver el partido, sino que tiene que haber uno solo, es difícil explicar cómo eso no se solucionó. Problemas con Barrias Bravas ha habido en muchos lados, pero acá no solo no se ha solucionado, sino que está peor. Eso refleja un problema de la dirigencia del fútbol y de la dirigencia política también. Y lo segundo que hay es, bueno, en este caso, obviamente está la agresión al ómnibus, al equipo, a los jugadores de Boca, que es totalmente incomprensible, disparatada, fuera de lugar, pero lo que es incomprensible es también el operativo de seguridad. Es obvio que usted no puede poner a los directivos, a todo el equipo de jugadores, exactamente donde hay miles de hinchas bastante fanáticos del otro equipo, porque es probable que aunque sea un pequeño porcentaje, 3.000 personas, 1%, ¿cuántos son 1%? 30 bueno, personas. 30 personas le tiran piedras, cosas, hacen un desastre. Bueno, pero acá el punto es que suena raro justamente el operativo de seguridad, ¿no? Es muy raro, todo es raro, porque además, justo el día antes hacen un allanamiento, no hubo allanamiento a los Barra Brava de Boca el día antes, y además es raro porque el presidente de la República y el poder político está firmemente encolumnado detrás de uno de los dos finalistas. El presidente de la República ha sido presidente de Boca, el señor presidente de Boca es un señor que todo el mundo señala, incluso miembro del propio oficialismo como el que maneja la justicia, el jefe de seguridad de la capital el ministro es un hombre también de Angelici, y las fuerzas de seguridad han hecho un papelón. ¿Y entonces esta es una interna de la política del oficialismo o de qué estamos hablando? Mire, no sé, porque es difícil de entender, porque si en todo caso son internas fuera de control. Porque yo estoy seguro que el presidente de la República esto no lo ha beneficiado. No. O sea, esto es un papelón internacional que a él lo afecta y lo afecta en una semana donde viene el G20. Entonces, o es incompetencia o es el desborde de intereses, que puede ser, porque hay mucho dinero en juego, hay equipos, hay internas de la Fuerza de Seguridad, hay descontento, hay también un sistema de deterioro de la dirigencia futbolística de la Argentina que no viene de ahora, acordémonos de la elección empatada, ¿no? Esa es una cosa extraordinaria, o sea, acá pasan cosas muy poco frecuentes, muy fuera de la normalidad en toda la organización deportiva. Hay también una enorme presión por terminar con el sistema de las asociaciones civiles como base de los clubes de fútbol y transformarlas en sociedades anónimas. Al mismo tiempo ahora son asociaciones civiles, pero los jugadores tienen dueños, lo cual está todo bastante poco transparente. Sí, ojalá fuera confuso. Ojalá fuera confuso. A ver, el presidente quería que justamente estuviesen las dos hinchadas viendo el partido. Los presidentes de los clubes fueron rotundos, dijeron que no. Y ya vemos lo que sucedió. ¿Estamos en condiciones de hacer un G20 en Buenos Aires? Sí. Bueno, ciertamente sí. Tienen que hacer un dispositivo de seguridad razonable. Han hecho el G20 en plena capital. En general el G20 no se hace en las capitales, ¿no? El último fue en Hamburgo, que es una gran ciudad, pero es el puerto, no es Berlín, donde están los ministerios. Con serios incidentes, ¿no? También. Muchos incidentes. El anterior fue en Hangzhou, una ciudad china grande, pero no es la capital y fue casi vaciada. Los chinos hicieron una especie de gran feriado, dieron pasajes de trenes para que la gente fuera a sus pueblos.
La anterior fue en Antalya, una ciudad turca que no es Estambul, ni es Ankara. La anterior fue en Brisbane, en Australia, que es una ciudad de veraneo del noreste. Es decir, alejado de las capitales. La primera fue en Washington, la segunda fue en Londres, pero digamos, en general uno busca una ciudad que se intermedia, que no paralice el corazón administrativo del país y que guarde condiciones de seguridad más o menos favorables, ¿no? ¿Qué esperamos del G20? ¿Qué puede hacer el G20 para el público de todos los días y común que dice, a ver, a mí, ¿qué me puede beneficiar el G20? Bueno, probablemente este G20, en términos generales, en poco lo beneficie. ¿Por qué? Porque el G20 está en un proceso de pérdida de dinamismo, de efectividad. El G20 nació para solucionar, a nivel de presidentes, para solucionar la crisis financiera que después fue económica del 2008. Primero el G7, ¿no? No. El G7 es el G7 y sigue el G7. Pero el G20 en realidad es una cosa que se creó a fin del siglo pasado y era una reunión de ministros de finanzas. No iban los jefes de Estado. No. Claro. Era una reunión de ministros de finanzas, era un tema financiero. En el 2008, cuando se arma el gran lío, lo que se demuestra que el G7, que se consideraba una especie de directorio del mundo, fracasó en conducir la crisis y todo estalló en pedazos. Entonces, a varios se les ocurrió, llamemos al G20. ¿Por qué el G20? Porque es una combinación de los 7 países desarrollados, más Rusia, más China, más varios países en desarrollo y grandes productores o exportadores de alimentos. Esa es la razón para que en diciembre del 2008 se haga la primera cumbre presidencial del G20. ¿Para qué? Para contener la crisis y buscar una solución más rápida y más efectiva que Naciones Unidas. Por eso es que es discutible su legitimidad frente al conjunto de Naciones Unidas. Pero lo cierto es que los 20 tienen representantes de todos los continentes, tienen como el 80% del Producto Bruto. ¿Qué se puede esperar? Se puede esperar lo que todavía no ha hecho, que arregle la situación de la especulación financiera que sigue sin estar regulada en el mundo a pesar del desastre del 2008. Que pare con el tema de los paraísos fiscales, que era otro de los objetivos del G20, y que no se ha parado. La OCDE ha hecho algo, pero muy poquito. Que pongan algún tipo de restricción a los movimientos de capital financiero, la famosa Tobin Tax, que era una forma de reducir los niveles de especulación, porque ahora tenemos continuado, como tenemos la bolsa de Oriente que abren temprano y la de Occidente que cierran tarde, todo el día se está especulando. Se tomaron medidas que se reformaran el sistema financiero internacional, tanto el privado, a través de mecanismos de regulación, que se les quitaron todos en los 80, se los quitó Reagan, y también que se reformara el Fondo Monetario, sobre todo y en parte el Banco Mundial. Nada de eso se cumplió seriamente, salvo una pequeña reforma que se llama Basilea III, que es una reforma que modifica una cosa de los bancos centrales. Ahora, Jorge, hay una deuda pendiente grande y eso no se va a solucionar, lamentablemente, en esta reunión. Ahora, ¿se puede leer esto también como un Trump interesado en aplacar a China o que la región no termine abrazándose más a China en acuerdos bilaterales de comercio, de inversión? Ese era el marco general del G20. Además, hay 4 o 5 problemas muy serios que debería tomar el G20 y que no está claro que pueda tomar. Uno es el tema del cambio climático. En Estados Unidos se fue del Acuerdo de París, no le importa nada, no hubo acuerdo, no interesa. Está el tema de las migraciones. Los países desarrollados se oponen a las migraciones con una xenofobia y un racismo digno de mejor causa, pero es lo que estamos viendo. La desigualdad está creciendo en el mundo de una manera extraordinaria y también hay muchos problemas con el trabajo. Para mencionar algunos puntos. La Argentina ha planteado 3 puntos para llevar, pero me parece que se han planteado de una manera tan general que es difícil que salga algo muy concreto. Del G20 en general, con suerte va a salir un documento lavado que va a decir que las mamás son buenas, que hay que cuidar a los abuelos y que a los niños hay que amamantarlos. Hay que amamantarlos integralmente. Si es que sale, porque hace 2 semanas hubo una reunión de varios de los pesos pesados acá, en la PEC, en el este de Asia, en Papúa Nueva Guinea, y no pudieron sacar un documento común. Es decir, es probable que no se saque un documento como este. Eso es lo que pasa. Ahora, lo más importante que va a suceder no está ahí. Lo más importante va a ser el encuentro de Trump con Xi Jinping. ¿Por qué?
porque en el medio de esta guerra comercial que hay, que no es solo una guerra comercial, no hay que confundirse, no es por aranceles, están peleando además por el control del mar de China, o sea, por el Pacífico, donde Estados Unidos quiere mantener una presencia y China se está expandiendo, y están peleando también por temas centrales de desarrollo tecnológico, básicamente inteligencia artificial. El objetivo de Estados Unidos cuando cuestiona a China en términos de producción y de comercio y de competencia es el tema patentes y el tema impedir el desarrollo de China en inteligencia artificial, que todos los cálculos señalan que en el 2025 va a igualar a Estados Unidos en inteligencia artificial. Esa es una peleadora. Lo que quedaron es que ya quedaron, hablaron por teléfono y quedaron en que se van a encontrar acá, y hoy acaban de anunciar que se quedaría Trump. Trump se queda un poco más. Lo cual deja de ir a México, lo cual es un desplante. A la asunción de López Obrador. Es un cierto desplante que evidentemente tiene que ver con el muro y con los migrantes. Y con las últimas declaraciones que ha hecho además Trump en ese sentido. Claro. Entonces eso por un lado. Él se va a quedar a hablar con Xi Jinping, van a tratar de acomodar algo. Puede haber alguna cosa, pero yo no creo que eso va a seguir tironeándose. Hay también otros conflictos. El conflicto también comercial y político de la Unión Europea con Trump. Trump quedó muy distanciado de la Unión Europea cuando fue la otra semana a París a los 100 años del fin de la Primera Guerra, por temas comerciales, porque sigue el tema climático y porque además Francia, con el apoyo de Alemania, plantearon por primera vez que ellos tienen que tener una fuerza armada europea para defenderse, dijo Macron, de China, de Rusia y de Estados Unidos. Entonces eso produjo una reacción. Tenemos más show. Tenemos Rusia, que está, y que ayer acaba de haber más tensión en relación a Ucrania y al conflicto que hay dentro de Ucrania con los separatistas en Ucrania, en el este, que están a favor de los rusos, y con Crimea, que se ha reincorporado a la Rusia y que eso originó sanciones en la Unión Europea. Ahí hay tensión, está el tema de la intervención presunta de los rusos en la campaña a favor de Trump y el fiscal Mueller, que Trump lo quiere echar. Ese es otro tema. Y por si esto fuera poco, tenemos presuntamente la visita del príncipe Salmán, al que la propia CIA acusa de haber matado al periodista Khashoggi. Y Human Rights ha pedido la detención. Y Human Rights, José Miguel Blanco lo explicó, y Roth han pedido a un fiscal argentino que lo detenga a Salmán. Así todo que esto. ese es el panorama. Mientras todo esto pasa, Agustín, contame, porque hay datos de la cosa más diaria para los argentinos, ¿no? Alejados de estas temáticas que van a ser parte del G20. Sí, tal cual, pero todo tiene que ver con todo. Exacto. Porque es cierto que lo que explicaba recién Jorge en relación al G20 y la agenda, sobre todo posterior a la crisis del 2008, ¿te acordás que ayer también lo tratábamos en el programa? Hay un punto en esta agenda que siempre se posterga en el G20 y que ahora, dado los giros políticos mucho más, que tiene que ver con la distribución del ingreso. En el mundo la distribución del ingreso cada vez está más concentrada. Y entonces aprovechamos eso y aprovechamos lo que hablábamos hace un rato de impuesto a las ganancias y la necesidad de que lo paguen sectores de altos ingresos para mostrarte lo que está pasando en Argentina con los salarios, con el poder adquisitivo de los salarios. Esto es un informe que sacó la UNDAB, la Universidad de Avellaneda, en el día de hoy, porque te acuerdas que nosotros veníamos tratándolo y habíamos mostrado datos que tomaba gremio por gremio, dependiendo del sector, qué paritaria había cerrado, etc. Acá lo que hicieron fue considerar un promedio de cómo vino evolucionando la inflación, con el índice de precios que te contamos cada mes que el INDEC lo actualiza, minorista, y los salarios con un promedio de las negociaciones paritarias, de los salarios registrados de la economía. Fíjate, a lo largo que fue transcurriendo el año, arranca enero empatado, febrero ya los salarios pierden un 1,8, en marzo 2 puntos, y así sigue evolucionando. El último dato es que al mes de octubre los salarios llevan perdidos 12 puntos porcentuales en términos de poder adquisitivo. Y las proyecciones para la inflación que queda noviembre, diciembre, te venimos contando, va a ser un poco más baja que septiembre y octubre, pero igual va a ser alta, y ahora que el dólar empezó a subir de nuevo, probablemente más alta de lo que se esperaba, hace que el año vaya a cerrar en un 13,4 de pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Esto, para tomar una comparación, es la pérdida de poder adquisitivo de los salarios más fuerte desde la crisis 2001-2002. Bueno, tan lejos no estuvimos, Agustín, ¿te acordás que hablábamos de 14 puntos de pérdida del salario? Sí, claro, más o menos lo veníamos calculando a ojo ahí. Está bueno ver cómo fue desarrollándose a lo largo del año para ver
cómo va perdiendo sistemáticamente a medida que pasa el tiempo. Obviamente depende de los sectores. Si perteneces a un sector cuya representación gremial tiene más poder de negociación y te representó mejor, bueno, tu pérdida va a ser menos. Y si tenés la mala suerte de estar en algún sector con menos representación de parte de los trabajadores, pudiste haber perdido más. El sector estatal, que viene muy retrasado, más de 16 puntos va a estar perdiendo. Todo lo que tiene que ver con salarios públicos, que viene realmente muy retrasado. Pero esta es la situación que explica la recesión que te venimos contando hace tantos días, ¿no? Claro, la pregunta del millón es, Jorge, en realidad, ¿cómo sale la Argentina, independientemente de los G20, digo, para el trabajador, el que no está llegando a fin de mes, el que le aumentan las tarifas, con una economía dolarizada, con esta pérdida del poder adquisitivo, con un mercado que no tiene consumo? Es decir, ¿cómo salimos? Además, falta un año, ¿no? Y tenemos elecciones. Lo que pasa es que el gobierno va a recibir esta semana al G20, Sí. lo que va a traer a los principales y muy variados líderes del mundo acá, muchos de ellos con estrechas relaciones comerciales, inversiones en la Argentina, pero el gobierno parece no querer entender el mundo, porque lo que hay que salir es justamente de lo que el gobierno no hace más que entrar. Hay que salir de la especulación financiera y tenemos un gobierno que tiene muchos de sus dirigentes que provienen de la especulación financiera. Hay que terminar con los paraísos fiscales y tenemos un gobierno que tiene su dinero en los paraísos fiscales. Hay que reformar el Fondo Monetario y tenemos un gobierno con funcionarios que estaban en el fondo. Entonces, eso hacia lo externo. Y hay un gobierno que cree que la especulación financiera, o sea, que la apertura al movimiento de capitales, porque eso es la especulación financiera, y las tasas de interés al punto que están, es la forma de que venga el capital. Eso es un error o es una mala intención, porque sí produce enormes ganancias. Lo que hay que hacer es cambiar el plan económico y cambiar completamente la orientación del gobierno. Hay que darle prioridad al trabajo, a la producción y al consumo de los argentinos. Y de ahí salir de la estrategia de ajuste. La estrategia de ajuste, que es la estrategia de siempre del Fondo Monetario Internacional, es una estrategia que está reiteradamente fracasada en la Argentina y en el mundo. Si no cambiamos eso de medio a medio, es decir, 180 grados, es muy difícil salir, porque el ajuste lo que produce es un achicamiento, y el achicamiento hace que los recursos sean menores y entonces lleva a más ajuste. Es como exprimir un pomelo o un limón indefinidamente. Y el jugo es el bienestar de la mayoría de los trabajadores. Esa es la realidad. Mientras no se cambie eso, mientras no se tenga una política de fomento a la producción, de protección de la industria nacional, de defensa del consumo, de aliento al trabajo, y eso no va a pasar. Jorge, hablábamos recién de los distintos puntos donde se hizo la reunión del G20, señalábamos uno de ellos Hamburgo, con serios incidentes. En Buenos Aires se hicieron varias reuniones con los movimientos que van a manifestarse, pero al parecer, Lucía, ¿no hay acuerdo? Claro, Rosario, bueno, como venimos contando, la cumbre del G20 también trae toda una serie de manifestaciones y para que se hagan de manera pacífica hubo reuniones entre funcionarios con representantes de las organizaciones sociales. Hoy había una reunión que era bastante clave, que se hacía en el CERPAG de Pérez Esquivel. Sí. No estaba Bullrich, pero sí su secretario de Coordinación de Seguridad, Milman, y no llegaron a ningún tipo de acuerdo. Había dos puntos, se está diciendo ahora, que fueron los centrales de la controversia. Uno es el recorrido de la marcha. Todavía no sabemos cuáles van a ser los puntos de la marcha, por dónde va a poder pasar. El gobierno no quiere que pasen por la 9 de julio. Bueno, no llegaron a un acuerdo sobre estos puntos centrales. Y otro es el tema de los cacheos en los micros, que el gobierno quiere una, digamos, minuciosa chequeo de todos los manifestantes y bueno, los manifestantes se oponen a esto. ¿Sabés que hace alrededor de 2 o 3 semanas hubo una reunión que trataron de mantener bastante en reserva qué es lo que ocurrió en las oficinas de Peña, donde participaron tanto Patricia Bullrich como la ministra Stanley? Y parece que hubo una discusión bastante acalorada entre las ministras y esto tiene que ver un poco con toda esta interna que hay en el gobierno por la cuestión de seguridad. Patricia Bullrich quiere algo demasiado firme, no quiere que haya cortes, no quiere que pasen por determinados lugares
y Stanley venía negociando otra cosa con las organizaciones. Por eso, la verdad que hasta ahora no hay acuerdo y se terminó bastante tensa la reunión de hoy. La pregunta que nos hacemos si esto no va a generar después incidentes, ¿no es cierto? A ver, hoy de hecho ya hubo un acto masivo importante en un lugar cerrado. En Atlanta, sobre todo los movimientos sociales. En repudio al G20 y sobre todo a la presencia de Trump. Ahora, hay que tener presente una cosa, ¿por qué hay estas manifestaciones? Hay manifestaciones, y eso se da en todo el mundo y de hace mucho tiempo, porque hay un gran malestar con la globalización. Si la globalización tiene muchos perdedores en los países en desarrollo, que nosotros lo hemos sabido bastante, pero también en los propios países desarrollados. Acabamos de ver los Champs-Élysées en París, con el fondo del Arco de Triunfo y autos quemados. Por el aumento de los combustibles. Por el aumento de los combustibles. Una gran movilización. Y un muerto. De los chalecos, dos muertos. Y con una gran movilización de los chalecos amarillos. Es decir, hay un malestar de la globalización y ese malestar tiene que ver con lo que dijo Gatteri, del crecimiento de la desigualdad. El crecimiento de la desigualdad no cesa en el mundo y eso está llevando a una polarización social que contiene en sí mismo mucha agresión, mucha violencia. Entonces, hay siempre manifestaciones masivas en los G20 que repudian la globalización y lo quieren hacer. En Hamburgo fue más fácil porque se movilizan muy cerca en Europa. Acá los globalofóbicos, como se los llama, que vengan de afuera, van a ser necesariamente menos, porque de Europa es muy lejos, es muy caro. Un lugar para que vengan masivamente es Brasil, pero en Brasil vienen de la izquierda de una derrota electoral grande, así que es difícil que se movilicen muy masivamente, así que va a ser básicamente una movilización local. Pero acá hay miles de personas que quieren expresar su malestar al liderazgo mundial. Jorge, pretendía el gobierno, entre otras cosas, que Pérez Esquivel sea algo así como el garante. No, Adolfo es un hombre de paz, es un luchador, yo lo conozco hace muchos años, le tengo un enorme respeto, pero no se le puede pedir que él asuma un rol que no puede asumir. De hecho, ha dicho que no. Pero obviamente, ¿cómo le van a pedir a Adolfo eso? Ahora, lo que tiene que hacer el gobierno es garantizar, no que no se manifieste, ni que no vaya el 9 de julio, porque no les gusta mostrar que hay una gran manifestación. Tiene que garantizar que la manifestación se pueda realizar en paz con los recaudos para los jefes de Estado, etc. Eso es otra cuestión. Pero ahí lo que hay es una pelea política, porque el gobierno lo que quiere es reducir. Hemos tenido la bomba de la sábana, la bomba del televisor, hemos tenido una serie de maniobras que claramente el gobierno y los medios de propaganda del gobierno utilizaron para infundir temor y de alguna manera crear el espacio para que haya medidas de seguridad ultra extraordinarias. Hay que tomar medidas de seguridad, tienen que ser muy serias. La protección de los jefes de Estado se ocupan los países de los jefes de Estado y su seguridad. Nosotros tenemos que brindar una seguridad general, pero no podemos impedir la demostración en contra de una parte de la ciudadanía. Es más, tendríamos que crear las condiciones para que se pueda realizar y manifestar.